Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 9 de lenguaje, parte 1, para tercero medio del preuniversitario de la Universidad Católica. Hoy nos toca ver género lírico. Vamos a ver nociones generales y el soneto, y recuerden que es la parte 1. Tanto la parte 1 como la parte 2 están en las páginas 86 a 95. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Reconocer las diferentes lenguas que formaron parte de la evolución del español, familiarizarse con la evolución del género lírico y con el concepto de poema, aplicar elementos de forma al análisis e interpretación de textos poéticos y conocer el soneto y leer comprensivamente algunos textos pertenecientes a este subgénero. Vamos a partir con la introducción, la música y la poesía. Lo que hoy se entiende por poema no es lo mismo que se entendía antes. La idea de poema es de antigua data, de hace muchos años, pero ha ido evolucionando, ya que en su origen, lo que ahora se entiende como género lírico, antes eran canciones que las comunidades, cada comunidad, cantaba con instrumentos musicales. Es decir, la poesía era más parecida a la música, porque se cantaba con instrumentos musicales. Veamos una ejercitación. Pausa el video para leer el poema. Ahora contestemos las preguntas. ¿Qué razones pueden entregarse para justificar que estos poemas de Safo son líricos? Comenta tu respuesta con tu profesor y compañeros. La idea es que tú escribas tus propias respuestas y luego compares con las que están acá y veas si son parecidas o muy diferentes. Se puede argumentar a favor de la liricidad de los textos de Safo, en tanto que estos expresan la interioridad sentimental de una voz que se expresa a sí misma. Es decir, está expresando sentimientos. Es una voz lírica que expresa sentimientos. 2. ¿Qué emoción embarga al hablante del texto 2? ¿Qué situación la motiva a seguir dicha emoción? Melancolía. La situación que provoca este sentimiento es la despedida y separación de una compañera muy amada con la que vivió bellos momentos. Ahora veremos algo un poco más actual, la poesía visual. Existen de 3 tipos: acróstico, caligrama y artefactos. El acróstico es una composición poética que contiene letras al inicio, al medio o al final de sus versos. Generalmente se usa más al inicio. Y con estos se puede formar una palabra o frase si se las une verticalmente. Por ejemplo, al inicio, cada letra inicial en negrita o más grande, y si uno las lee hacia abajo, se forma una palabra. Caligrama es una composición tipográfica que juega con la disposición espacial del texto. Son imágenes textuales, ¿sí?, en que las palabras adoptan la forma del objeto lírico referido en el texto escrito. Y por último, los artefactos son antipoemas creados por Nicanor Parra. Estas son expresiones extraídas del ámbito cotidiano, tales como frases de la jerga estudiantil, giros de habla popular, lenguaje periodístico o publicitario. Veamos aquí unos ejemplos. El primero es un acróstico. Si se fijan, hacia abajo, si lo leemos, dice acróstico. El del lado derecho es, ¿verdad?, aquel que forma la misma imagen con las palabras. Fíjense que habla de un árbol y tiene la forma del árbol. Y por último, tenemos acá este tipo de antipoemas de Nicanor Parra, ¿sí?, en que dice respuesta
del oráculo. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Entonces, ¿qué es un poema? En palabras simples, un poema dice una cosa y significa otra. Un poema es una expresión, ¿verdad? Una expresión de sentimientos escrito de manera no literal, sino que figurada. Por eso, dice una cosa y significa otra. La función poética proyecta el principio de la equivalencia del eje de la selección sobre el eje de la combinación. La equivalencia se convierte en el recurso constitutivo de la secuencia. Esto significa, ¿verdad?, en cómo se van seleccionando las palabras y se van combinando para hacer así más bello lo que se dice y que no sea tan explícito. De todas formas, un poema tiene fondo y tiene forma. El fondo es lo que se quiere decir y la forma son las palabras que se ocupan para decir aquello que se quiere decir. Se caracteriza porque en su interior el lenguaje comunica ideas de forma indirecta, de forma figurada, no literal. En su interior, más que contar una historia, se presenta una imagen poética que tiene que ver con la expresión de sentimientos. Recuerden esto, la diferencia entre un relato narrativo y un poema es que el relato lo que hace es contar una historia. En cambio, el poema expresa sentimientos a través de un lenguaje figurado, a través de una imagen poética. Y ahí tenemos algunas características básicas, además de que expresa sentimientos, que suele estar escrito en verso, no siempre, pero es lo más habitual, y que suele usar recursos como las figuras retóricas, como las metáforas o la comparación. Acá tenemos otra ejercitación. Pausa el video para leer. Contestemos las preguntas. Trata tú de escribirlas primero y luego comparar tus respuestas. 1. Transformados a un lenguaje literal, ¿qué idea comunican los dos primeros versos? Comunican la descripción de un feto que se encuentra en el vientre de la mujer a la que se dirige el hablante. 2. ¿Cuál es el sentimiento al interior del poema de repetir el verso "Los marineros besan y se van"? Estos versos sirven como un estribillo que remarca la separación de los amantes que sobreviene luego de la relación amorosa. 3. ¿Cuál es la idea de amor que se expresa en la cuarta parte del poema? ¿Qué opinas tú de esta visión del amor? Justifica tu postura. Expresa una visión del amor como algo pasajero y libre, carente de compromisos. 4. ¿Por qué el texto anterior corresponde a un poema? Justifica tu respuesta a partir de lo aprendido. Tiene ritmo, tiene rima, está en versos y tiene estrofas. Todo eso nos sirve para calificarlo como un poema. Entonces, aquí lo importante es que se fijen en cuál es la idea que quiere comunicar a través de la imagen y a través del lenguaje con que se expresa, cuál es el sentido, ¿sí?, de cada verso dentro del poema. ¿Qué quieren decir los versos? A eso se refiere con cuál es el sentido. Y en este caso, como de lo que habla es del amor, hay que fijarse en qué tipo de amor o cuál es la idea de amor. Y en la forma del poema, qué cosas nos hacen darnos cuenta que es un poema. Tenemos ahora una cápsula de léxico contextual, de morfología. La morfología es la formación de las palabras, en este caso, de nuestras palabras del español. El español proviene de diferentes lenguas, por ejemplo, el latín, el griego, el árabe y lenguas indígenas. ¿Qué palabras del español conoces cuya etimología, es decir, cuyo origen venga de lenguas indígenas?
Haz un listado de palabras que tú sepas que provengan de lenguas indígenas y luego ve si coinciden con estas. Hay muchas más, no solo estas. Estas son solo unas de ejemplo. Tenemos guata, del mapuche guata, camote, del náhuatl camotli, tomate, del náhuatl tomatl, pololo, que es de origen mapuche, ananá, del guaraní naná, y muchas más. Entonces, en síntesis, el género lírico originalmente era más parecido a lo que nosotros ahora conocemos como música y evolucionó en el tiempo. Evolucionó a un lenguaje figurado y también a poesía visual. Recuerda que la característica más importante del lenguaje que usa el género lírico es que se usa para expresar sentimientos a través de una imagen, a través de distintos tipos, ¿no es cierto?, de recursos, como las metáforas, por ejemplo. Además, es importante pensar que esto implica que es un modo indirecto porque es un modo figurado y que muchas veces está escrito en versos. Muy bien. La próxima clase seguiremos con estas mismas páginas. Gracias por tu atención y nos vemos.